Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 39. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Padre Dios mío, te damos gracias por este día especial en el cual tú nos has bendecido, mi Señor Dios, dándonos el privilegio de estar domingo a domingo aquí en esta emisora Radio Cántico Nuevo a través de estas ondas radiales, Señor, instruyendo a cada radio escucha, Dios mío, a cada radio oyente, Señor, que está tal vez en sus carros, en sus casas, en sus trabajos. Te pedimos ahí, Señor, que la palabra sea, Señor, transmitida claramente a esos corazones, Señor, y penetre, Dios mío, hasta lo último de su vida, Señor, y puedan ellos entender y conocer cada día más acerca de ti, Dios mío. Te pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo como hasta ahora lo ha hecho, Señor, con salud, Señor Dios mío, con trabajo, Señor, con todo lo que necesitamos, Padre mío, mientras predicamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, para que mientras esta palabra sea enseñada, tú seas haciendo el efecto como siempre está acostumbrado a hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar a esta palabra, lo que mi hermano Walter leyó, ¿verdad? Mateo 10, 34 al 39. Como estaba hablando mi hermano Giovanni, tenemos que entender qué es lo que Jesús estaba hablando cuando Él vino a sus discípulos y les dijo que Él iba a venir a traer espada y no paz. Y muchas veces, amados hermanos, antes de todo, entendemos que siempre que se lee un texto bíblico, se tiene que leer en el contexto. Recuerde, vamos a recordarle un poquito que las semanas anteriores Jesús llama a sus discípulos y les dice: ahora ustedes son mis enviados, mis apóstoles, y les dice: van a haber milagros, van a haber prodigios, van a echar fuera demonios, pero sobre todo van a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando ustedes vayan, después les llega a decir, les van a perseguir. La gente se va a volver en contra suya. La gente va a estar opuesto a lo que ustedes están hablando. Y después les llega a decir, pero no les teman a ellos, sino que teman a Dios. Teman a aquel, no aquel que puede destruir al cuerpo, sino que aquel que puede destruir al cuerpo y el alma en el lago de fuego. Entonces, ahora entramos esta misma conversación, ¿verdad? Estas tres enseñanzas que se dieron las semanas pasadas, es una conversación y sigue Jesús hablando en la misma conversación, ahora diciéndoles, ok, les dijo, les van a perseguir, pero ahora les dice la razón, diciéndoles, porque yo no he venido a traer paz, sino espada. Ahora, cualquiera persona, como dije, puede leer esto y rápidamente decir que Jesús quizás fue conquistador y cuantas cosas, porque yo he escuchado falsas enseñanzas así. Pero como les acabo de decir, leyendo el contexto, ahora entendemos por qué Jesús dijo esto. Él estaba hablando que ellos van a predicar un evangelio, pero recordemos que el evangelio es un evangelio, un mensaje de misericordia, un mensaje del amor de Dios, un mensaje de la gracia y un mensaje de la salvación. Pero, ahí está el pero, para los que están en contra, los que rehúsan aceptar el mensaje del evangelio, para ellos es división. Para la gente que rehúsa el evangelio, para ellos es espada. Para ellos es enemistad, porque todos quieren tener quizás su propia definición de las cosas,
Pero el evangelio viene para derribar esas opiniones, para derribar las cosas que el hombre había puesto por su propia voluntad como bueno, como dice Jesús. Lo bueno le dicen malo y lo malo le dicen bueno. Y el evangelio viene a derribar esas cosas, a deshacer esos argumentos, esas opiniones. Y por eso Jesús viene y dice, y como digo, hermano, esta es una introducción. Ahorita vamos a explicar. Y Jesús por eso viene a decir que esto es espada. En otras palabras, es una enemistad en contra de parte del evangelio contra las opiniones y las ideas del mundo. Santo, mi hermano Walter. Vamos a dejarle a mi hermano Walter también. Que Amén, muy interesante. Decrete. Bueno, muy interesante esta escritura. Estaba leyendo aquí algo. Sí, he escuchado esta enseñanza también. Hay muchas contradicciones. Hay muchos, porque si algo que dicen sobre este verso, hermano Dani, hermano Giovanni, hermano René, es que dicen como un Dios de misericordia, como un Dios que trae paz, puede a la misma vez también traer espada. Mire lo que dice sí, es verdad lo que decía hermano Dani, porque cuando este evangelio se predica tal y como está, siempre va a haber oposición, porque mire mi hermano, las opiniones del hombre puedan ser diferentes, pero la palabra es la que tiene la verdadera definición. Y yo quiero leerlo en la traducción actual, Dani, este versículo, porque mire cómo dice: no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades, pero los pleitos y las dificultades van a estar con aquellos que se oponen a lo establecido por Dios en las Escrituras, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque rompe con aquella decisión que aquel pueda interpretar a su misma manera, ¿ok? Porque hay muchas interpretaciones, hay muchas opiniones, pero cuando vamos con la palabra, mi hermano, la palabra es que corta todas esas divisiones, la palabra es que corta todas esas barreras, y por eso es que Cristo dijo. Esa es un poco opinión. No sé si hermano Giovanni quiere seguir, hermano René. Amén, mi amado hermanos. La verdad que a mí la vida de Jesús siempre me ha impactado y siempre me va a impactar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino a romper ideales que tenían los fariseos, aquellos grandes hombres preparados que enseñaban en las sinagogas, ¿verdad? Jesús vino a causar esa división, y sabe que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 16, que cuando Jesús empezó el principio de su ministerio, él vino a Nazaret, el lugar donde él se crió, y dice que en un día de reposo, él en la sinagoga se le dio a leer la lectura, el escrito, y dice que cuando él lee esto, lee: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces cuando él dice esto, y luego cuando él declara diciendo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vuestros ojos, generalmente causó controversia, ¿verdad? Porque nadie podía creer esas cosas. Entonces Jesús traía un mensaje, una espada. Y en la palabra de Dios, cuando se habla de espada, se habla de la palabra de Dios, se habla que es la verdad, ¿verdad? Y siempre que Jesús predicaba, causaba estas controversias, porque incluso los mismos fariseos siempre venían haciéndole preguntas, tratando de que él cayera en una mala respuesta, pero él siempre salía más adelante y siempre le dejaba que su conciencia les contestara, ¿verdad? Entonces, quiero decir aquí que dice que cuando él dice: no he venido a traer paz, sino espada, él vino a llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. ¿Sabe? Porque entonces él no vino a pasar el paño. Él vino a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y que era necesario volver al Padre. Y eso, cuando se habla de esta manera, y Jesús era un maestro recto, ¿verdad? Cuando un maestro habla de esta manera, de que si nosotros no nos volvemos a nuestro Padre, nos espera una eternidad sin Él. Entonces eso causa división para aquellas personas, para nuestros hermanos que a veces viven cómodos. Entonces a los oídos de los fariseos estas palabras sonaron como muy duras, ¿verdad? Entonces él no vino como para decirte: oh, todo está bien, Dios está contigo, y eso causa paz cuando nos dicen eso. Pero él vino a decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Poderoso es el Señor.
Sí, mi hermano, todo esto trae un poquito, pero digo, vamos a llevarlo con calma porque a veces, pues, y en esta palabra es la que tropieza los judíos de este tiempo, mi amado hermano. Estaba viendo un argumento cuando él dice, no, ¿cómo puede un hombre, cuando ellos tienen la perspectiva del Mesías, cuando iba a venir aquí a la tierra, ellos tienen la perspectiva de que él nunca va a causar división, si al contrario, va a unificar el pueblo de Israel y va a venir a pelear contra las otras naciones? Pero como siempre estamos viendo aquí, Jesús parece que él va en contra de la corriente. La semana pasada explicamos lo que Jesús viene, están siendo oprimidos por los romanos, y Jesús viene y dice, si alguien te pide que cargues 1 milla, cárgale 2. ¿No? Viene, si alguien te da una cachetada, muéstrale la otra. Entonces parece algo controversial porque realmente está llevando a ser todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver o lo que quisiéramos que pase aquí en nuestro mundo natural. Pero Jesús viene a establecer ese reino espiritual, ¿sí? Y a causa del reino espiritual se mueven muchas cosas, mi hermano, donde Jesús tiene que entender, y parte de esto tenía que estarse cumpliendo profecías. Y para eso quiero leer también que usted vea en Miqueas capítulo 7, verso 6. Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Pero ¿por qué Jesús está diciendo? No a causa de que Jesús es la esencia de la división. El problema es que el hombre está vendado. Amén. Y en vez de ver a Jesús como la solución, lo está mirando como problema para el hogar. Y le voy a poner un ejemplo bien claro, mi amado hermano. En un hogar que están acostumbrados a beber, fiestas, bailes y borracheras y todo tipo de pecado. Vamos a entrar desde ahí para comenzar explicando. Cuando un miembro de la casa reconoce que Jesús es el Salvador y decide cambiar, porque convertirse o arrepentirse es cambiar de dirección completamente. Si va al norte, ahora camino para el sur, o al oeste o al este, completamente una dirección diferente. ¿Qué sucede con esto, mi amado hermano? Que cuando una persona se convierte de verdad y encuentra el camino de la vida, ya no practica las cosas o los hábitos pecaminosos que constantemente se estaba haciendo. ¿Qué sucede en ese momento? Los de la misma casa le comienzan a discriminar porque ahora la persona que se convierte está trayendo un mensaje de paz, un mensaje de vida, un mensaje que dice, mira, lo que nosotros estamos haciendo es obras de la carne, obras de la muerte, obras del infierno. Ahora hay una palabra de vida y comienzan a rechazar, a incomodarse con el estilo de vida, con la palabra que ese recién convertido o ese convertido está trayendo. ¿Qué sucede eso? Causa división. Lo he visto, lo he experimentado, gente que prefiere que tú seas un borracho, un malcriado constantemente, otra gente está contenta así. Pero cuando la persona trae un cambio, una disensión completamente, ya no trae disensión, la gente comienza a preocuparse y a rechazar. Pero mire lo que dice de nuevo, leemos, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No hablando de él, que él va a venir y decir, tú tienes que pelearte con tu padre o con tu madre. No en ese sentido, sino a causa de confesar el nombre de Jesucristo, sino a causa de decir, ahora pertenezco al reino de los cielos. Y por eso, Dani, nosotros no estamos hablando aquí siempre solamente de ir a una iglesia cristiana. Estamos hablando de cambiar de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y dice, no he venido para traer paz, sino espada. Ahora, dice, porque he venido, y aquí vamos ya en el contexto un poquito más allá. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. De nuevo, estamos explicando aquí, Pablo, Jesús está escribiendo un poco más amplio, dejándole saber. Pero antes de explicar esto, recuerde, Jesús le está dando unas instrucciones aquí a los discípulos, Dani, Walter y René. No están ellos solamente hablando por hablar, no es solamente una conversación. Jesús le está dando instrucciones cuando le llama para enviarles y le está diciendo todos los efectos que va a causar la palabra de Dios, predicar el reino de los cielos. Y una de las cosas, lo que le está diciendo aquí, dice que el hombre se levantará contra su padre y la hija contra su madre. ¿Cuántos hoy en día no podemos ver que los padres se levantan contra los hijos cuando se convierten? O los hijos contra los padres. ¿Quién le hace la guerra a una madre cristiana? Un hijo que no es cristiano. Wow. Es el primero y he podido ver una batalla porque mientras a veces la madre, y escuche, le voy a traer al mundo espiritual, mi amado, cuando una madre está orando, a veces el hijo está poniendo música mundana ahí en el cuarto. Eso no es una batalla. La madre está consagrada y el hijo trayendo basura o la hija trayendo basura al hogar.
Vamos a ir explicando realmente lo que significa levantarse. Y cuando la madre o el padre le corrige, el hijo se levanta en ira, en contienda, a contender. Deja, esa es mi vida. Y con esto vamos a edificar a algunos padres que se mantengan fuertes, orando, fervientes, que poderoso es el que está con nosotros, mi amado hermano. ¿Quién contra nosotros? Wow, hermano Giovanni, me hizo recordar algo muy interesante ahorita. Es que cuando nosotros confesamos con nuestros labios a Jesús, ahí cambia la división. Ahí viene la división, brother. Correcto. Entonces me recordó el llamado que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué mi hermano le está diciendo eso? No es porque Dios no podía hacer a Abraham, no es porque Dios no quería hacer lo que tenía que hacer con Abraham ahí. No, era porque los padres de Abraham, hermano Giovanni, servían a dioses diferentes. Entonces ahí comienza la división. Entonces Dios le quiere decir en otras palabras: si tú te quedas ahí, no puedo desarrollar lo que tengo yo contigo. ¿Por qué? Mire lo que dice Josué: porque ellos servían, esa familia servían a dioses extraños. Mire lo que dice Josué 24:2. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, que servían a dioses extraños. Entonces eso pasa cuando nosotros reconocemos a Cristo con nuestros labios. Hay cosas que hacíamos que ya no tenemos que hacer. Y por eso es que ponía a mi hermano Giovanni el ejemplo de la madre, cuando, como él decía, que mientras la madre está orando, se está santificando, está buscando a Dios, el hijo está rebelde, poniendo aquello que no es agradable delante de la presencia del Señor. Correcto, Dani. Wow, sí, y es verdad, hermanos, que ahora Jesús está dejando claro y queremos volver a hacer énfasis. Recordemos que el evangelio en sí no es, o sea, que trae división, sino que cuando la gente rehúsa, el hombre rehúsa y no quiere recibir, ahí es cuando se viene la enemistad, ¿verdad? Queremos hacer énfasis por si hay alguien que nos está acompañando apenas y está apenas escuchando. Pero como estamos diciendo, ¿verdad? Aquí hay lo que se llama un choque de cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Es la manera de cómo nosotros vemos nuestro derredor, cómo es que nosotros vemos la vida, qué es lo que creemos que afecta lo que es la verdad para nosotros. Entonces nosotros tenemos la cosmovisión bíblica, creyendo que la verdad es la Biblia, que lo que la Biblia nos dice es bueno, lo que la Biblia dice es malo. Entonces, como estábamos hablando, que viene el familiar que se convierte a Cristo, recibe la palabra, está creciendo, y después tratando de predicarle quizás a un padre, a un hijo, a un tío, a un primo, ¿verdad? Viene el choque. ¿Por qué? Porque el otro familiar tiene su punto de vista que no quieren dejar porque ellos piensan que lo que ellos están pensando es lo bueno. Y ahí es donde viene la enemistad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, amados hermanos, hay dos cosmovisiones muy populares en este tiempo. El uno es el modernista y el otro el posmodernista. El modernista son aquellos que dicen que si tú no tienes ciencia, no es verdad. Si no se puede probar con la ciencia, es basura. La fe no sirve, es lo que dicen. Los posmodernistas dicen que lo que yo piense está bien, está bien. Y si él piensa que algo está bien, aunque sea opuesto a lo que estoy pensando yo, está bien también. Entonces, aquí está la batalla, que la Biblia es la verdad. Y entendamos, hermanos, que esta explicación hermosa que yo escuché de un hermano una vez que dijo: la cosa es que la gente ve el evangelio como algo que es bien estrecho. La razón que es porque la verdad tiene solamente una definición. Si es otra definición, no es la verdad. La verdad no puede tener muchas definiciones, sino que lo que es verdad y lo demás es mentira. Muy simple. Pero la gente quiere decir que todo es verdad, que todo es bueno, que todo está bien y todo se puede. Pero la Biblia claramente nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces aquí por eso Jesús está diciendo: mira, ustedes van a predicar que hay un solo camino, que hay un solo Dios, que hay una sola verdad. Pero la gente dice: no, pero yo quiero ser musulmán, yo quiero ser budista, yo quiero ser lo otro, yo quiero ser lo otro. Y ahí es donde viene el choque, porque la gente quiere aceptar lo que ellos quieren aceptar, no lo que es la verdad. Pero sobre todo también, como lo dijo mi Jesús,
La mayoría de la gente no quiere recibir el evangelio porque, como dijo Jesús en sus propias palabras, amaron a las tinieblas más que la luz. Wow. Aman su pecado. A ellos lo que hacen les hace feliz según ellos y no quieren dejarlo. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Y esto es importante. Quiero entrar a otro punto espiritual. Que nosotros no podemos comprometer la verdad. Amén. No podemos comprometer lo que es el evangelio. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios en el pasado, mi hermano Walter, yo siempre, un hombre del Antiguo Testamento, sabe mucho. ¿Qué pasó con la gente, verdad, que comprometió lo que Dios les mandó hacer en el libro de Jueces? Que no mataron a los cananitas. A Saúl. Y Saúl, gente que no obedecieron lo que es la verdad, comprometieron la verdad, comprometieron los mandatos de Dios. ¿Y qué pasó? Entraron en un ciclo de pecado. Hacían lo que ellos querían, no guardaban lo que se Como les bien les parecía, dice el Cada libro de uno Josué. hacía lo que bien le parecía. Imagínate. Entonces, amados hermanos, eso es algo que es bien importante entender, que nosotros no podemos comprometer lo que es la verdad, sino que esta verdad, aunque traiga espada a otra persona, tenemos que traer la espada. Wow. Tenemos que traer la verdad, aunque para otro es enemistad contra nosotros, tenemos que traer la verdad. No puede existir tinieblas con la luz. Y si podemos ver aquí más que, como René estaba dando la definición de espada, la palabra, Santo. la gente lo mira como algo que les mata, Yeah. los acribilla porque no le deja hacer lo que ellos quieren. Exacto. Entonces, como estamos hablando, ahí viene la contienda. Otra cosa que dije, realmente, la persona que no compromete el evangelio no le hace un daño a Dios, o la persona No. que compromete, se hace daño a sí mismo. Así mismo. Porque la Biblia dice que se convertiría como una neblina, que un día está, que otro día no está, o aquel hombre que se mira en el espejo y luego cuando se va se olvida de quién es. Y eso es una pura verdad. Yes. Yo nunca me pongo a pensar en mí mismo cómo soy hasta que me veo en el espejo. Yes. Veo que soy feo. Pero cuando uno se va del espejo ya no se mira más y se olvida. Entonces, mi amado hermano, cuando nosotros mantenemos en esta estatura de mantener entendiendo qué es el evangelio para nosotros, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser se convierte en espada para el pecador. Aleluya. Wow. Porque le contrarresta lo que ellos Yes. quieren hacer. Ahora, ¿por qué causa entonces la división? Porque lo más doloroso es, mi amado hermano, si un amigo no quiere janguear contigo, no quiere, perdón, estoy usando palabra puertorriqueña, no quiere compartir contigo, that's fine, está bien. Pero ¿qué sucede cuando tu hijo tal vez no quiere ya más compartir contigo a causa de que tú le has dado la vida a Cristo Jesús? Santo. ¿Qué pasa cuando un hermano o una hermana te rechaza Wow. por causa de que tú has dado la vida a Cristo Jesús? Wow. ¿O qué pasa cuando los padres rechazan a los hijos por causa de que su hijo ha dado la vida a Jesús? ¿Sabe? Ahí vamos a ver la división. Y no estamos hablando de una división, sino simplemente ya no quieren compartir. Se aíslan. No quieren hablar contigo. Y solamente, mi hermano, nomás para añadir a eso, lo que más duele es como podemos hacer una ilustración de saber que hay una enfermedad, que tú te tomaste el antídoto, estás sano, se lo quieres dar a ellos y no lo quieren recibir. Poderoso, muy bueno. Para Giovanni, espérenme. Eso está bueno. Yo les dije, Es que esto da palabra para entender. Gloria a Dios. Cuando uno reconoce a Jesús, bueno, nosotros los gentiles lo miramos a Jesús como nuestro Salvador. Pero ¿qué pasa cuando un judío reconoce a Jesús como el Mesías venidero? Rechaza todo el Escuche, pueblo. lo rechaza, mi hermano, porque esto me recordó de Benjamín Tecliu, lo que él Lo estaba desheredan. diciendo, Sí. que cuando él estuvo el encuentro con Jesús, lo desheredan, mi hermano, lo ven como, por ejemplo, si lo ven en la calle, para ellos ya está muerto. Entonces, eso es lo que provoca, no es que la división, sino que ellos mismos es que vienen en contra de lo que uno ya creyó. Entonces, eso es lo que pasa cuando un judío reconoce a Jesús como el Mesías venidero, como el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Entonces, ¿qué viene? División. A eso iba la explicación. Luego Sí, lo voy a explicar sí. desde el punto de vista de los judíos, la tradición. Ya. Pero vamos a ver, René tiene algo que decir. Santo. Sí, claro. Algo importante, como explicaba mi hermano Dani, agregando un poco, lo que hace que choca la verdad
contra las ideologías y las enseñanzas que a ellos les han implementado, ¿verdad? Desde que estaban pequeños, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vino a hacer Cristo, ¿verdad? A romper todas esas cosas, ¿verdad? Le decían a Jesús que no era lícito sanar o hacer milagros en el día de reposo. Todas esas cosas causaban división, ¿verdad? Y Dios, hermano, Dios no tiene un día de reposo. Digamos que Dios descansó cuando creó la tierra, cuando hizo la creación y todo eso. Él descansó, dice la palabra de Dios, al séptimo día. Pero nosotros, si usted se pone a pensar así, no, Dios está descansando y no puedo orar a Él. No, Dios es eterno, mi amado hermano. Entonces, todas estas cosas le digo que... yo le digo esto porque hay enseñanzas que se mueven aquí en el mundo, se mueven alrededor del mundo sobre ideologías sobre esta, ¿verdad? Porque Jesús dice que... una vez me encontré con una persona que decía que Dios tenía un día de reposo y que a ese día no se le tenía que molestar a Dios. Entonces, mis amados hermanos, es tremendo. Y usted, oyente que me escucha, usted tiene una petición delante de Dios, siéntase libre en orar a Dios y ir a Dios porque Dios no está descansando. Amén. Gracias, Walter, por darme la introducción a lo que queríamos tocar desde el punto de vista, antes de pasar al segundo verso, histórico y cultural. Amén. Y sobre todo en el tiempo de convertirse, Jesús está estableciendo un reino, Walter. Usted lo dijo bien claro. Entonces a Jesús lo estaban viendo como un hereje. Y Jesús, el evangelio que Jesús estaba predicando, la gente lo estaba llamando herejía porque Jesús estaba en contra de las 613 leyes mosaicas que aparentemente los judíos estaban guardando, cuando Dios solamente les dio 10 mandamientos. Entonces Jesús viene a romper toda ideología, toda cosa de la ley que los judíos aparentemente, los fariseos estaban guardando. Entonces, y no solamente guardaban, sino que estaban imponiendo a las familias. Ahora, el ejemplo más bíblico, me acuerdo, es cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, que aún los padres le niegan, porque ellos temían más ser expulsados de la sinagoga antes que decir, sí, Dios obró en la vida. ¿Sabe? Rechazó reconocer un milagro poderoso de parte de Dios en su Hijo que preferir salir de la sinagoga. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, desde el punto de vista, cuando Jesús está hablando, vamos a meternos en el momento en que ellos están viviendo. Literalmente, aceptar a Jesús significa aceptar una herejía. O seguir el evangelio significa una herejía después que está prácticamente en contra de la ley de Moisés. ¿Sí ve? Entonces, en este proceso nosotros le estamos aplicando ahora lo que significa, porque ahora pues nosotros no tenemos esa cultura ni tenemos tampoco la ley de Moisés. Nosotros directamente somos la iglesia de Cristo. Pero es algo interesante cuando nosotros estamos entendiendo esta parte de la Biblia y cuando decimos, y si lo aplicamos en nuestro mundo que estamos viviendo ahora mismo, cuando nosotros reconocemos a Jesús y cómo la gente se levanta en contra de nuestra enseñanza, prácticamente nos miran como herejes. Por ejemplo, hay gente que dice, y no son nada. Hay gente que dice, yo soy católico. Y solo no son nada. De nombre. Es nombre. Pero es una forma como querer bloquear el evangelio. O bien y otros que te dicen, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová. Hay mucha gente o hay gente cristiana mismo, que es, no, yo soy evangélico y sé la palabra. Y no es nada. No es nada. O sea, vamos a planificar lo que significa. Pero cuando estamos hablando de lo que viene, la palabra de Dios y realmente el evangelio que cambia, y mire lo que dice el otro verso, porque vamos a ir entrando el 37. Y aquí está, ya sigue siendo el contexto que vamos viendo, el texto que le presigue, no el contexto. Le dice, el que ama a padre o a madre, y aquí vamos a explicar otro punto más. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Este punto nos está respondiendo realmente al verso 35, que la división, qué es lo que pasa y ahora qué es lo que sucede cuando nosotros cedemos, cuando las personas que amamos se levantan en contra de nosotros. Como he escuchado a gente que dice, por ejemplo, si el esposo es inconverso y dice, no, yo dejo de ir a comer porque no quiero que mi esposo me deje. Ay, papá, ahí comenzamos a meternos ya en problemas. Nosotros mismos. Santo. O para que mi hijo no se moleste, pues entonces ya no pongo yo una música. O sea, yo prefiero rechazar el evangelio para complacer a alguien que no puede hacer nada por mí ni por él mismo. Amén. Por contentar a alguien. El hijo no nos salva, el padre, O el padre no nos salva, o el esposo o la esposa no nos salva. ¿Sí ve? Amén. Entonces aquí mismo se está explicando ahora lo que requiere prácticamente servirle al Señor. Y Jesús habla de luego porque hay que explicar qué significa el que ama padre. No está diciendo al que odia, al que tiene que dejar, como mucha gente le dice. Más. Correcto, le está diciendo, ¿sabe? Ahora tú tienes que decidir.
¿no? Que tu hijo o tu hija o tu esposo o cualesquiera que usted pueda imaginarse ahí de su familiar le rechace a usted, pero usted no rechace a Jesucristo. ¿Sabe? No niegue a Jesucristo aunque esta persona se vaya o aunque esta persona le deje solo. Y ha pasado, hermanos, muchos... Sí, René. Sí, perdón que lo interrumpa. no, siga. No, algo que la verdad que me impacta aquí es que Jesús está diciendo, usted no es digno de mí si a mí me tiene en segundo lugar. Ay, santo. Así vio. Eso lo logro ver así, que Dios es celoso. Dios quiere el primer lugar de su corazón. Dios no quiere que nadie le quite el primer lugar. A eso se refiere. Y no solo lo quiere, pero se lo merece. Se lo merece. Claro Amén, que sí. amén. Siga, René. Sí. Y es algo, o sea, como decimos, se lo merece. ¿Por qué? Mire, como acabamos de decir, el que nos da la salvación y por su gracia es Dios. El que es nuestro Salvador y Redentor, que entregó su sangre, es Jesús. Ellos merecen ese primer lugar. No solo lo quieren, lo merecen. Es de ellos, es ese lugar. Y por eso, como estábamos diciendo, mis hermanos, el que ama al Padre o que ama al Hijo más que Jesús, es aquel que cuando usted se convierte y le piden participar en las mismas cosas que antes participaba usted, o les piden negar su fe, ¿verdad? Para que con ellos esté bien, entonces, mis hermanos, nosotros nos toca rechazar. Nosotros nos toca decir que no. Nos toca decir que ya no podemos porque ya nos estamos negando, como el próximo versículo dice, porque el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Nosotros debemos negarnos. La cruz, ¿verdad? Un símbolo ya de la muerte prácticamente. Un instrumento que se usaba para subir a la gente y dejarlos que se mueran ahí colgando. Es una negación completa, dejando morir, ¿verdad? Lo que es todo el pecado y lo que es el amor hacia, o sea, las cosas que antes hacíamos. Ya no podemos, mis hermanos, que porque nuestros amigos, nuestros familiares, hermanos, padres, ¿verdad? Nos inviten a tomar, nos inviten a estar en las fiestas, nos inviten a hacer cosas que ya no debemos hacer. No podemos nosotros hacerlo porque así quedo bien con ellos, ¿verdad? Sí, una de las cosas, esa es la división que se comienza a generar cuando hay un encuentro verdaderamente con Cristo, ¿verdad? Cuando usted tiene ese verdadero encuentro con Cristo, su mente cambia, ¿verdad? Usted tiene una manera de pensar diferente y eso es lo que las otras personas, sus familiares, no lo entienden, sino que a veces ya no lo ven haciendo lo que usted antes hacía. Como ir a bares, a lugares así, fiestas donde hay la música para bailar, todas esas cosas. Y usted ha conocido a Cristo, usted tiene un encuentro con Cristo, usted es una persona nueva, usted ha sido nuevo, o sea, una nueva criatura, ha sido limpiado, ¿verdad? Entonces, y usted tiene ahora un pensamiento que ha sido implementado por Cristo. Usted ya no piensa como antes. Entonces, ahora los familiares comienzan a división. Ah, estás muy santo. Estás muy santo. Tú ya ni sales del cuarto por estar orando. Usted solo a la iglesia va. Usted solo quiere estar en la iglesia ya. Pero ahí está la división. Y como estábamos diciendo, o sea, quiero tocar ese punto antes de que pasemos, ¿verdad? Sobre lo que es la cruz, o sea, en otras palabras, el dolor que nosotros vamos a pasar o que hemos pasado, porque yo ya sé que mis hermanos aquí ya lo hemos pasado. Rechazo de amigos, de primos, de hermanos, de quizás hasta de padres, ¿verdad? Que hemos recibido, ¿verdad? Porque nosotros hemos dicho no al pecado. Hemos ya ahora rechazado la vieja manera de vivir, de convivir. Y llega el punto donde ya no nos llaman, ya no nos hablan, nos dicen aleluya, nos dicen el hermanito, el cristianito y nos hacen burla. Y eso, mi hermano, es un dolor para el ser humano, ¿verdad? Que quizás su hermano, su mejor amigo de antes, que el uno por el otro se daba la vida, pero ahora le dice, no, es que tú ya no, tú eres cristianito, tú esto que el otro, y le hace burla. ¿Verdad? Ese es el dolor de la cruz que nosotros ahora cargamos, ¿verdad? No sé si mi hermano Walter quiere decir algo. No, está bien. O sea, es que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que entender que Cristo ocupará el primer lugar sobre todas las cosas. Si tú, mira, como decían los hermanos aquí, tu padre no te va a salvar,
tu madre no te va a salvar. Por eso es que Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Aleluya. y con toda tu alma. O sea, cuando nosotros ponemos a nuestros padres en primer lugar, estamos cometiendo un gran error. Mire lo que dice aquí, mire, porque quiero definir esta palabra. Donde decían los hermanos que tu padre no te va a salvar, ni tu padre no. Mire lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, en otras palabras, quiere decir que tu única razón para amar al Señor es que tienes que decidir a quién vas a amar más. A tus familiares, a otras personas o cosas que el mundo te ofrece o a Cristo Jesús. Sencillo. Vamos a amar a Dios más que todas las cosas. Pero si no estamos en eso, hermano Giovanni, estamos cometiendo un gran error. O en otras palabras, si no amamos más a Dios o sea, si amamos más a la familia que a Dios, no lo hemos conocido todavía. Santo. Es tremendo. Y para ir aterrizando aquí con las definiciones de los hermanos, la palabra que concluye, me encanta esto cuando decidimos. Mire lo que dice el verso 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que haya su vida, mi amado hermanos, en otras palabras, el que encuentra la satisfacción aquí mismo, el que ha encontrado, no he podido resistir el rechazo de mis familiares, porque está hablando de la familia en general. Escuche, hermano, por eso dije usted, si viene un amigo, viene alguien extraño, le dice que no le quiere, usted acepta, pero cuando de su casa se levanta, mi amado hermano, y le hace la propia guerra. Y hay gente que, dice la Biblia, el que decide prácticamente ceder, amar más, como dice, poner en primer lugar a la familia. Para que mi esposo no diga, o para que mi esposa se sienta bien, o para que mi hijo se sienta bien, o para que mis padres se sientan bien. Voy a dejar a Cristo y voy a aceptar lo que ellos están viviendo. La vida la pierde. Yes. La vida en abundancia no está en usted. Pero, dice la Biblia, bien clara aquí, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esta es una promesa, mi amado hermano. El que aparentemente nos vamos a quedar solitarios. Aparentemente no somos nada para el mundo. ¿Sí? Somos hombres locos, así llama la Biblia. Que somos gente loca, que no sabemos lo que hacemos. Escoria, dijo Pablo. Escoria, dice Pablo, correcto. Hay algo poderoso, mi amado hermano. Pero yo he visto que gente que cede a sus familiares en vez del evangelio, pierden. Pero he visto gente poderosa que ha sufrido el oprobio, ha sufrido el dolor, y con la oración de mi amado hermano, delante del trono de la gracia, sus hijos, sus esposos, sus esposas, sus familiares, sus vecinos han venido a los pies de Cristo. Amen. Así que mi amada amiga, amigo, hermano, madre, hijo, cualquiera que tú me escuchas y cualquiera que sea tu guerra que estés pasando en la casa, mantente firme, como dijo mi hermano Walter, o la Biblia lo dice, amando al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y de esa forma va a demostrar el amor hacia el prójimo, mi amado hermano. Yo le pido, si usted quiere que le ministremos, mientras mis hermanos pues siguen concluyendo, usted puede llamar al 203-464-0994, 203-464-0994, mi amado hermano. Recuerde, gane la vida en Cristo Jesús, gánale la vida, mi amado hermano, y no la pierda por ganarla de este mundo, mis hermanos. Amén, aleluya. Y ya vamos terminando, mis hermanos, ya que el tiempo ya se nos ha casi acabado. Y vamos a meditar en esta palabra, entendiendo, mis amados, que nuestra vida se encuentra en Jesús. Amén. Nuestra vida eterna se encuentra en Jesús. El Padre, la Madre, el Hijo no puede hacer nada por nosotros. No significa que estemos en constante enemistad con nuestros familiares, ¿verdad? Sino que significa que por nuestra decisión de recibir a Jesús, quizás haya una división en ideas, división en ideologías, división en qué es lo bueno y qué es lo malo. Y quizás, la verdad, como estábamos hablando, puede llegar el día de que quizás un padre, ¿verdad?, rechace a su hijo porque ya no es católico, ya no es musulmán, ya no es judío, ¿verdad? Pero ha decidido seguir a Cristo. Amén. Y puede llegar a esos extremos, pero como dice el Señor Jesús, el que haya
su vida la perderá, pero el que cree en el Señor Jesús, verdaderamente vamos a hallar la vida eterna, perdiendo la vida en esta tierra, ¿verdad? Vamos a orar rápidamente. Vamos a darle gracias a Dios por esta linda enseñanza, esta enseñanza edificadora que nos ha llenado. A mí me ha ministrado esta palabra, ¿verdad? Entendiendo que aquel que decide que lo terrenal es la satisfacción, se va a perder. Aquel que dice que no necesita a Jesús, se va a perder. Pero todos aquellos que hemos decidido que sin Jesús no somos nada, sin Jesús no tenemos nada, que sin Jesús no tenemos salvación, pero lo hemos recibido, tenemos la vida eterna garantizada. ¿Cómo es garantizada? Por las alas del Espíritu. Ya estamos listos, amados hermanos, para la vida eterna. Si hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Voy a orar. Vamos a dejar al intercesor de la radio, nuestro hermano René, que haga esta oración por todos aquellos que quizás están pasando esta situación y por si hay alguien que desea recibir al Señor Jesús como su Salvador. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios por esta hermosa enseñanza, ¿verdad? Y solo para terminar con esto, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Él perdió su vida y el vivir en él, su vida caminaba en torno a Cristo. Él vivía para Cristo. Y si él moría, él ganaba porque él decía, el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta oración por nuestros hermanos que están padeciendo tal vez por causa de división en sus familias, en sus amigos, su trabajo, donde quiera que usted esté, y también por si quiere aceptar a Cristo. Padre, en esta hora te doy la gloria porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres digno, para siempre es tu misericordia. Dice tu palabra que tú eres nuestro Dios de generación en generación. Tú estás con nosotros, mi Dios amado. Nosotros estamos aquí, Dios mío, dispuestos a servirte, a seguir esta obra, Padre amado, a la cual tú has puesto en nuestros corazones, en el corazón de mi hermano Dani, Padre amado, para continuar instruyendo, Padre amado, a tu pueblo a través de tu palabra, Señor amado. En esta hora dirigimos, Dios mío, nuestras oraciones, nuestras palabras delante de tu trono, Padre amado, por mis hermanos, mis amigos que nos han escuchado, Señor, y que tal vez están padeciendo persecución a causa de división ahí en su trabajo, en la escuela, en su familia, porque ellos se han entregado a Cristo, porque ellos han decidido alejarse del mundo y de entregarse a ti, Señor amado, que tú les has dado una vida nueva, Señor, y están siendo perseguidos por su propia sangre, Señor amado. En esta hora enviamos fuerzas nuevas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, fuerzas nuevas, que lleguen ahí a esa habitación donde están escuchando. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, así lo creemos, porque tú estás, Dios mío, a darnos fuerzas nuevas a través de tu Espíritu Santo, Padre amado. Te doy la gloria y te doy la honra por esta victoria, Padre. Y tú, mi amigo, que me escuchas, que quieras aceptar a Cristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy la gloria a ti, Señor. He escuchado tu palabra, ha ministrado mi corazón. Yo te abro las puertas de mi corazón. Ven a mí, Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, todo mi caminar en el cual yo te he fallado y me he olvidado de ti. Ahora te he conocido, Señor Jesús. Sé mi Señor y mi Salvador. Por favor, límpiame con tu sangre que fue derramada en aquella cruz. Perdona todos mis pecados y hazme una nueva criatura, una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que nadie lo pueda borrar. Escríbelo tú, Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la honra y la gloria a ti. Gracias, Señor, por este día, por esta tarde. Gracias por habernos dado esta victoria y porque estamos recibiendo tu presencia en este momento. Porque sabemos que tú, Dios mío, estás para bendecir allá a mis amigos, mis hermanos que nos han escuchado. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Wow. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Los esperamos la próxima semana, siempre a las 6 de la tarde, los domingos. También nuestros hermanos Luis y Lili Álvarez a las 5 con el ministerio Sanando Heridas. Ahora nos despedimos el ministerio instruyéndonos en la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerde siempre que Cristo le ama. Aleluya. Dios les bendiga.